Entonces, Darío, si estás de acuerdo, vamos a comenzar con una presentación formal. Mi nombre es Gustavo de Vega, secretario de la ARSAM, y tengo el gusto de compartir esta actividad. Hoy por hoy nos acompaña el doctor Darío Gijena Parker, presidente de la ARSAM, doctor Alex Baldacchino, presidente de la Internacional de Medicina de Adicciones, AISAM, y el profesor Gabriel Rubio de Madrid, que luego presentaremos un poco más en detalle. Y también es muy importante para nosotros compartirles que están acompañándonos, nos han confirmado la presencia la doctora Carmen Gloria Betancur Moreno, del Grupo de Trabajo de Adicciones de la Sociedad Chilena, SONEPSIN, de Chile, el doctor Luis Villalba, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, el doctor Gastón Ricci, referente del Portal Amarillo en representación de la Dirección de Salud Mental de Uruguay, el doctor Teobaldo Llosa, que es el referente de la Asociación Peruana de Adiccionología, y doctor colega Gonzalo Galván, decano de la Facultad de Psicología de Monterrey, México, y el doctor Juan Pablo Roy Alburquerque, director clínico de la institución Greenwood para adicciones de San Pablo, Brasil, así como también tenemos confirmados referentes de nuestra Asociación de Psiquiatras, APSA, el doctor Manuel Vilapriño, y otros tantos colegas de las distintas delegaciones provinciales de la Asociación de Psiquiatras que nos han acompañado. Así que bueno, dejo en principio en palabras al doctor Al Baldacchino para que pueda hacer su presentación. Okay. So shall I start? Ahí está. Perfect. Yes. Okay, sorry. Thank you so much. Thank you for the invitation. My name is Alex Baldacchino. I am a psychiatrist, trained psychiatrist, and a specialist in addiction medicine. And I'm also a professor in medicine, psychiatry, and addictions with St. Edmunds University. I live and work in Scotland. I'm here as president of the International Society of Addiction Medicine. And this is where I get really, really, really anxious, because I am going to read to you my introductory note in Spanish, and I do not speak Spanish. So apologies if I do not get the accent right, but I am very, very honored to be with you all. Okay, so, querido todos, me siento honrado de estar aquí entre colegas de la comunidad de la medicina de la adicción que trabajan en Sudamérica. En especial, debo agradecer al comité organizador de la Sociedad Argentina de Medicina de la Adicción, que a pesar de los acontecimientos mundiales, han logrado reunir a médicos, científicos, colegas y otros que trabajan en el campo de la adicción para reavivar la recién creada Sociedad Argentina de Medicina de la Adicción y organizar esta primera conferencia virtual. Felicidades. ¿Cuál es la narrativa general de la Sociedad Internacional de Medicina de la Adicción, AISM? Los valores fundamentales de la AISM se centran en la importancia de mantener la innovación, la excelencia clínica, el desarrollo profesional continuo, el respeto mutuo a los puntos de vista diferentes y polarizados, la colaboración
Y por último, pero no menos importante, la comprensión y el aprecio de la interdependencia de la humanidad, las culturas y el medio ambiente natural, y la comprensión de que la diversidad incluye no solo las formas de ser, sino también las formas de colocar. A medida que continuamos trabajando juntos como comunidad global de ISAM, nos damos cuenta como clínicos en primer lugar de la importancia de la colaboración multidisciplinaria, multiprofesional y multiagencial, y de la inspiradora narrativa que provienen de todos los aspectos biopsicosocial de este tema que comenzarán a influir en cómo tratamos y respetamos a nuestros ciudadanos vulnerables y lo que tenemos el honor de apoyar y ayudar. La ISAM solo tiene 23 años y se encuentra en un buen momento para seguir siendo un instrumento de cambio efectivo, un catalizador de un mayor desarrollo en la identificación, el apoyo y el sostenimiento de programas educativos continuos en torno a las competencias básicas que necesita el profesional de la medicina de la adicción. Y por último, seguir estableciendo consensos y documentos de posición en torno a cuestiones importantes en el campo de la medicina de la adicción, que implican una interpretación adecuada de la evidencia disponible y la excelencia clínica y científica. Todas las aspiraciones que nos proponemos seguirán rigiéndose por los más altos estándares éticos, apolíticos y sin juicios de volar. Para los clínicos y la sociedad de fuera de Argentina, les invito a considerar la posibilidad de unirse a la ISAM como miembros individuales o como sociedades afiliadas para participar activamente en los grupos de intereses de la ISAM, neurociencia, práctica y política, espiritualidad, adicciones conductuales, humanidades, ciencias sociales. Consejo Regional de la ISAM y otras oportunidades que surjan. También insto a todos los ciudadanos del mundo a considerar seriamente la posibilidad de presentarse al examen de certificación de la ISAM, que son muy conscientes de que se considera una cualificación importante en el camino profesional hacia la especialización. También doy la bienvenida a los jóvenes clínicos que están pensando en comenzar una carrera en adicción y que han comenzado su carrera como clínico ocupándose de pacientes con trastorno por uso de sustancias
a considerar la posibilidad de unirse a nuestra sección de carreras por jóvenes clínicos llamada ISEM Next. Siendo un eterno optimista, yo en nombre de la comunidad ISEM le doy la bienvenida a todos para que consideren asistir y participar en el Congreso Mundial Virtual ISEM 2021 entre la 19 y 21 de noviembre. Sin embargo, si no pueden participar virtualmente en el Congreso ISEM 2021, le damos la bienvenida a Malta en 2022, a Morocco, Marruecos 2023 y posiblemente a Atenas, Melbourne, Lausanne en los años siguientes, cuando esta pandemia se convierte en parte de nuestra historia cultural global pasada. Sin más preámbulos, espero que disfruten del evento de hoy en torno a la adherencia en el tratamiento de la dependencia del alcohol, hábilmente presentado por el doctor Gabriel Rubio. Gracias y mantenga a salvo. Muchísimas gracias. Thank you, profesor Alex Baldacchino, por la presentación, el esfuerzo que ha hecho, very honor for us, your effort, your work to speak in Spanish. A partir de ahora, entonces, brevemente vamos a presentar al profesor Gabriel Rubio, referente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, el Instituto de Investigación 12 de Octubre, Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y referente de la Red de Trastornos Adictivos, RETIS, así como el Instituto Carlos III de Madrid, de España. Bueno, profesor Rubio, un honor, reitero, que esté con nosotros, agradecido por el esfuerzo que significa para ambos de ustedes estar a este horario con tantas horas de diferencia. Quedamos a su disposición, Gabriel. Bueno, pues en primer lugar, voy a ver si ahora... en primer lugar, gracias al comité organizador, en concreto a Darío y a ti, Gustavo, ¿no? por invitarme a estar aquí con vosotros, y a Alex también por el esfuerzo que ha hecho, no solamente por la hora, sino también por su esfuerzo en convertir su perfecto inglés en su más que bueno castellano, Alex. Bueno, lo cierto es que cuando Gustavo me propuso este tema, pues él y yo ya habíamos mantenido una serie de conversaciones sobre, bueno, qué es lo que habíamos hecho mi grupo en Madrid. Y bueno, yo me comprometí a enviarle toda la documentación, y yo quiero explicarles que lo que yo hoy les voy a contar aquí lo cuento como lo que soy. Yo soy un médico, yo todavía me siento como un médico de pueblo, como un médico rural, ¿no? A pesar de que llevo tratando a personas con problemas de alcoholismo desde el año 84 aproximadamente. Pero lo que les voy a contar hoy aquí es el resumen un poco de lo que nos costó a mi grupo en el 12 de octubre llevar a cabo este programa para mejorar la adherencia del tratamiento. Por tanto, es una narrativa. Yo voy a contarles por qué, ¿no? Qué nos llevó a plantearle a la gerencia del hospital nuestro programa, cómo lo hicimos,
en qué consiste nuestro programa, qué resultados tenemos y algunas conclusiones. Lo único que quiero que se fijen es, bueno, pues ustedes se pueden fijar en lo que ustedes consideren, ¿no? Pero lo que quiero que se fijen es lo que nosotros hicimos seguramente con mayor o menor esfuerzo, ustedes también lo pueden hacer. Es una cuestión de tener claro el objetivo y de ser capaces de dialogar y de intentar convencer a los interlocutores. Miren, lo primero que hicimos de cara a la gerencia del hospital es convencerla, y eso yo creo que no fue nada difícil, convencerla justamente con esta diapositiva, ¿no?, de que los problemas mentales, en concreto los problemas derivados del consumo de alcohol y de otras drogas, eran una causa muy importante de costes sanitarios. En esta diapositiva del 2010 les explicábamos que era la quinta causa de costes sanitarios atribuibles a enfermedad en todo el mundo, ¿no? Esto no era difícil de entender para nuestra dirección. La acompañamos también con estas diapositivas. Fíjense ustedes que en estas diapositivas les voy a transmitir, voy a utilizar casi las mismas diapositivas que utilizamos para convencer a la dirección de nuestro hospital de la bondad del programa. Esta diapositiva también hacía referencia a los costes sanitarios que hay en Europa. Efectivamente, los costes derivados del consumo de alcohol en Europa son extraordinariamente altos, ¿no? Le dijimos que en España, este era un artículo publicado sobre los costes en España, pues se preveía, según este artículo, que el número de pacientes con problemas de abuso de alcohol en nuestro país estaba en torno a 1,5 millones de personas, y que el coste habitualmente por paciente y año estaba en torno a los 3.517 euros. Y el coste para la sociedad estaba en torno a 5.000 euros, ¿no? Le explicábamos a nuestra dirección que los problemas derivados del consumo de alcohol y drogas era la séptima causa de gasto sanitario en nuestro país. Bien, este es el sitio donde yo trabajo. Este es la ciudad de Madrid, este es nuestro hospital. Estos son los distritos que, digamos, atendemos a casi 700.000. El área del 12 de octubre es un área donde viven casi 700.000 personas. Son distritos sanitarios donde hay el nivel socioeconómico es bajo. ¿Eso qué significa? Prácticamente nuestros 3 distritos, Carabanchel, Usera y Villaverde, son, junto con otro distrito de Madrid, donde el nivel socioeconómico es más bajo. ¿Esto qué significa? Pues prácticamente que las personas que viven en este área utilizan el hospital, utilizan los equipos de atención primaria, utilizan los equipos de salud mental en exclusividad, porque no tienen otros recursos para pagarse psiquiatras privados o médicos privados. Es decir, que la mayor parte, por no decir casi todos los problemas sanitarios y de salud mental de esta población son atendidas por nuestros equipos. Esta es una diapositiva que hicimos, le pedimos al servicio de información del hospital que nos analizara todos los informes de alta del hospital que están codificados, y que le dimos una serie de códigos para ver cuáles de esos códigos estaban relacionados con el consumo de alcohol y cuáles no. Hicimos una inferencia de tal manera que pudiésemos explicar desde el año 2005 hasta el año 2014, que fue cuando presentamos los datos, a la mitad del 2014, bueno, cuáles eran el número de ingresos y de episodios relacionados con el consumo de alcohol. Y como se puede ver, si vemos el total de ingresos, bueno, pues lo que le decíamos a nuestra gerente era que el 8% de todos los ingresos realizados en el hospital desde el 2005 al 2014 estaban
relacionados con el alcoholismo. El 8% de ingresos es un porcentaje muy elevado, ¿no? Lo teníamos también por patologías y para que no se pierdan con tanto espagueti aquí, ¿no? Pero básicamente todas las patologías relacionadas con el sistema nervioso central y cardiovasculares relacionadas con el alcoholismo habían sufrido un importante aumento desde el 2005 hasta el 2014. Luego, en relación a la patología digestiva, las hepatopatías alcohólicas, el trasplante, las pancreatitis, bueno, los ingresos relacionados con la patología digestiva representaban casi el 4% de todos los ingresos en el hospital, ¿no? Con relación a la patología cancerosa, pues prácticamente también veíamos un ascenso de cánceres relacionados con el estómago, con el intestino, con orofaringes. Por lo tanto, insisto, el número de ingresos relacionados con el alcohol se estaba incrementando, las diferentes patologías relacionadas con el alcohol se estaban incrementando, incluso el número de ingresos donde aparecía en los informes de alta la palabra dependencia por el alcohol también se estaba incrementando. Y esta diapositiva fue la que de alguna manera les generó una especial preocupación. Nosotros en nuestro hospital tenemos un excelente programa de trasplante hepático. En aquella época el 50% de los trasplantes hepáticos estaban relacionados con cirrosis alcohólica y el otro 50% con hepatitis, ¿no? Actualmente la cosa ha cambiado, pero en aquella época era así. Entonces lo que cogimos, elegimos al azar 84 pacientes que habían sido trasplantados del hígado por problemas de alcoholismo. Y entonces lo que vimos era, analizamos las historias y lo que vimos era que en esas 84 historias de trasplante hepático, lo que veíamos era que esos pacientes habían estado diagnosticados, habían estado detectados casi 5 años antes por el médico de atención primaria como de una hepatopatía alcohólica, 9 años antes una cirrosis alcohólica y perdón, es decir, 4 años antes hepatitis, a continuación una cirrosis y por último en lista de espera. Es decir que de alguna manera lo que veíamos era que los pacientes son detectados por el médico de atención primaria y prácticamente al cabo de 5 o 6 años ingresaban en lista de espera para trasplante hepático. Pero lo curioso, lo lamentablemente curioso, es que estos pacientes habían ingresado por el hospital y a pesar de haber estado ingresados y haber pasado por el hospital, el porcentaje de pacientes que habían sido derivados al programa de alcohol del 12 de octubre era mínimo. Por lo tanto, lo que intentábamos explicar a nuestra gerente era que primero, que el problema del alcoholismo no era un problema de los psiquiatras, que el problema del alcoholismo era un problema de todo el hospital, que el problema del alcoholismo era un problema donde entre la atención primaria y la atención especializada había muy poca comunicación y que los pacientes, aunque estaban siendo detectados por el médico de atención primaria, faltaba coordinación y lamentablemente llegaban muchos de ellos al trasplante hepático. Bien, esta es la configuración de nuestro área sanitaria. Aquí está el hospital, tenemos 3 centros de salud mental, tenemos 3 distritos y aquí son los diferentes centros de atención primaria. Es decir, nosotros contamos en el área nuestra con 3 centros de salud mental ambulatoria y hay 17 centros de atención primaria. Cada uno de estos centros deriva a un centro de salud mental. Bien. Esta fue la propuesta que le hicimos a la gerente. Es
¿por qué no nos ponemos de acuerdo desde la urgencia, medicina interna, medicina del aparato digestivo y psiquiatría para intentar detectar pacientes que ingresan con problemas de alcohol, que se nos curse un parte de interconsulta psiquiatría, nosotros los atendemos y intentamos captar a ese paciente desde las plantas de medicina interna o desde la urgencia o desde los servicios de medicina del aparato digestivo para que vengan al programa de alcohol. En principio, este sería el flujo de pacientes que son detectados en el hospital, en medicina interna, y vendrían a nuestro programa de alcohol en el hospital. ¿Y qué ocurría con los médicos de atención primaria? Fuimos también a explicarles el problema del alcohol, les dimos una serie de recomendaciones para que nos derivasen de manera rápida a los pacientes con problemas de alcohol a nuestros centros de salud, y en nuestros centros de salud nuestros psiquiatras hacían una primera evaluación y veían si ellos eran capaces de atenderlos en sus centros de salud mental o si por el contrario entendían que tenían que ser derivados a nuestro hospital para hacer una intervención mucho más exhaustiva, mucho más intensa. Nuestro programa de alcohol, como luego os enseñaré, duraba 2 años, y a los 2 años los pacientes son derivados o bien a la atención primaria o bien al centro de salud mental, si todavía queda alguna patología psiquiátrica que haya que tratar, o bien a las asociaciones de ayuda mutua. Establecimos una serie de coordinaciones internas del programa, coordinaciones externas del programa. Seguimos manteniendo en estos años, mantenemos reuniones con los médicos de atención primaria, con las asociaciones de ayuda mutua y dentro del hospital con el programa de trasplante, con medicina interna. Es decir, el programa se sigue manteniendo en la actualidad. ¿En qué consiste el programa que hacemos en el hospital en el contexto de hospital de día? Y es un tratamiento intensivo para los pacientes más graves. Los pacientes más graves, insisto, en un contexto de hospital de día, son recibidos por uno de nuestros profesionales, se lleva a cabo la desintoxicación, hay terapias de grupo donde se orienta, hay pacientes que no quieren dejar de beber, no hay ningún problema, se les atiende, pero hay otros pacientes, la mayoría, que aceptan un programa orientado a la abstinencia. Están aproximadamente un par de meses mientras que se desintoxican y están en terapia de grupo hasta que deciden que quieren hacer un programa a la abstinencia y luego pasan por programas más estructurados. Un primer programa que es el programa de prevención de recaídas, que es muy conocido, es de Marlatt y Gordon, son 16 sesiones estructuradas, bien. Después hacemos un programa de habilidades sociales entre los 4 meses del programa de prevención de recaídas y los 3 meses de habilidades sociales son 7 meses y después, insisto, en régimen de hospital de día, donde vienen 1 o 2 veces por semana, a veces se toma la medicación con enfermería, les hacemos cada vez que vienen con un alcoholímetro para ver si han bebido o no han bebido, pues insisto, los 12 meses restantes siguen en terapia con nosotros y a los cuando ya llevan 2 años de tratamiento, los pacientes son derivados o bien a su médico de atención primaria, a los equipos de atención primaria y también a los grupos de ayuda mutua. Es decir, nosotros cuando iniciamos el programa tuvimos que convencer a la gerente, tuvimos que convencer a los equipos de urgencia, tuvimos que convencer a los equipos de medicina interna, tuvimos que convencer a los equipos de atención primaria y fue muy fácil, apenas tuvimos que convencer a los grupos de ayuda mutua con los cuales teníamos una excelente relación. Esto es, grosso modo, en lo que yo antes les explicaba. Esta es la fase aguda donde la desintoxicación se puede realizar en el hospital o en un centro de salud mental y luego la fase de deshabituación, que en total duramos 2 años, donde mantenemos una estrecha coordinación del hospital con los centros de salud mental, con los equipos de atención primaria y con las asociaciones de mutua ayuda. A los 2 años les damos el alta y los pacientes se trasladan a su médico de atención primaria y
y si muchos de ellos se enganchan en las asociaciones de mutua ayuda. Es decir, los 2 años están con nosotros, los graves, y cuando son dados de alta, la continuidad de cuidados la hacen o bien con sus médicos de atención primaria o bien en las asociaciones de mutua ayuda. Tuvimos que pedirles a los médicos de atención primaria que por favor la continuidad de cuidados la hicieran ellos, porque ellos decían que la continuidad de cuidados de un adicto al alcohol la tenía que hacer el especialista del alcohol. Y nosotros les explicábamos, pero mira, si a este paciente que efectivamente lleva 2 años sin beber o 3 años sin beber, pero tiene una hepatopatía, tiene una diabetes, tiene una hipertensión, ¿qué más te da si cada vez que venga al año 2 o 3 veces tú o la enfermera le preguntáis, Manolo, Pepe, Juanita, ¿cómo llevas lo del alcohol? Hombre, es que esto no es misión nuestra. Bueno, les explicamos que aunque no fuese misión de ellos por ley, pero que entendíamos que esto se hacía en otros países y que era aconsejable. Al final los convencimos. He de decir que los equipos de enfermería fueron más sensibles que nuestros médicos de atención primaria en llevar a cabo esta continuidad de cuidados, ¿no? Bueno, realmente lo que nosotros hacemos en el hospital ya está inventado. Esto prácticamente es lo que se hace en el programa OLITA, que es el Outpatient Long Term Intensive Therapy for Alcoholics, que se hace en Alemania, ¿no? Bien. Vamos con los resultados. Nosotros ya habíamos demostrado, es decir, la fuerza de nuestro programa es que lo que diferencia nuestro programa de otros es que hemos sido capaces de integrar a las asociaciones de mutua ayuda en nuestro programa terapéutico. Habíamos demostrado que digamos, si nosotros enviamos a los familiares de nuestros pacientes a las asociaciones de mutua ayuda, habíamos visto que colaborar con las asociaciones de mutua ayuda era beneficioso para los familiares de nuestros pacientes. También habíamos publicado, ahora os mostraré unos resultados también, que la inclusión de estas asociaciones de mutua ayuda en nuestro programa terapéutico mejoraba la adherencia al programa, como luego veremos, tanto el programa intensivo de 2 años como el de continuidad de cuidados. Y luego también hemos publicado en atención primaria que realmente si la atención primaria con un esfuerzo mínimo de preguntarle a los pacientes qué tal están y reforzarles su conducta de abstinencia, también era muy eficaz. Esto es lo que os voy a mostrar ahora, ¿no? Esto fue el estudio que publicamos aquí en el Alcohol and Alcoholims, ¿no? Donde pues hicimos dos grupos, un grupo que hacía el tratamiento con nosotros durante 2 años, y a los 2 años era dado de alta y derivado con sus médicos de atención primaria, y el otro grupo donde los pacientes eran tratados por nosotros de igual manera, pero estos pacientes eran derivados y acudían a las asociaciones de mutua ayuda. Se randomizó y por tanto tenemos los resultados de la duración del programa de 2 años, y luego cuando estos pacientes son derivados a atención primaria y tenemos 2 años más. Bien, bueno, esta es la muestra digamos, inicial. Son pacientes pues en torno a los 40 años, fundamentalmente varones, con un nivel educativo, digamos, bajo. Realmente la mayor parte de ellos estaban fijaos aquí el porcentaje de desempleo pues es alto, la edad de inicio en el consumo está en torno a los 18 años, los años de evolución de la dependencia por el alcohol estaba casi en 13 años, es decir, eran pacientes graves. Fijaros que el número de unidades de bebida estándar al día cuando vinieron, cuando ingresaban en nuestro programa, era de 25 unidades de bebida estándar al día, muy parecido en los dos grupos, y la presencia de comorbilidad psiquiátrica pues era también importante, ¿no? Estas son las puntuaciones que tenían en las escalas de impulsividad, en las escalas de gravedad. En fin, esto es poco relevante para lo que yo os voy a contar ahora, ¿no? Bueno,
En los 2 primeros años que estaban con nosotros en el tratamiento, esta manera de tratarlos de manera intensiva para los pacientes graves en un contexto de hospital de día, donde solamente hace falta la enfermera, el médico, muy poca ayuda, tener disponibilidad de una terapia de grupo, pues lo que veíamos era que realmente esta manera de tratar a los pacientes en colaboración con las asociaciones era ventajosa porque conseguíamos, al colaborar con las asociaciones, conseguíamos una abstinencia más larga que si no contábamos con las asociaciones. Generalmente el contar con las asociaciones hacía que si algún paciente tenía una pequeña recaída fuese detectado antes y por lo tanto la necesidad de reiniciar un tratamiento de desintoxicación era menor si el paciente había acudido a una asociación que si no había acudido, y por supuesto teníamos menos abandonos si los pacientes estaban siendo tratados con nosotros y además acudían a una asociación de ayuda mutua. Ahora bien, el paciente ya es dado. Por tanto, lo que aquí os muestro es que esta manera de trabajar, de tratar a los pacientes, a los graves, en un contexto de hospital de día, son pacientes que muchos de ellos vienen de las plantas de medicina interna, son pacientes con mucha patología médica. Esta manera de tratamiento intensivo en colaboración con las asociaciones de ayuda mutua es muy beneficiosa, mejora la adherencia terapéutica. Ahora bien, al paciente le damos el alta, ya lleva 2 años, está muy bien, le damos el alta. Y le damos el alta y entonces hay diferencia entre aquellos que les damos el alta y han estado acudiendo a sus grupos de ayuda mutua frente a aquellos que por randomización no les tocaba ir a un grupo de ayuda mutua. Bueno, pues si os fijáis, estos son los pacientes que acudían el grupo de los que acudían a las asociaciones. Los 2 grupos estaban con su médico de atención primaria y fijaos, el porcentaje de adherencia al programa de continuidad de cuidados cuando los pacientes acuden a su médico y están en el grupo en una asociación es casi el 50% de adherencia frente al 15%. Es decir, que si entendemos por el programa de continuidad de cuidados como un programa donde tu médico, tu enfermera, hace un seguimiento de cómo va tu recuperación, el hecho de estar vinculado a una asociación de ayuda mutua que es gratuito, que no cuesta nada, pues prácticamente conseguía un 50% de adherencia frente, no llega al 15% de los otros grupos. Pero fijaros, la colaboración con las asociaciones de mutua ayuda no solamente hacía que los pacientes acudiesen más frecuentemente al médico, sino que también lo hacían a otros especialistas, el hepatólogo, el digestólogo, el endocrino, ¿no? Por supuesto, se conseguían más meses de abstinencia y también el número de tratamientos que se tuvieron que reiniciar durante esos 2 años fue menor en el grupo de pacientes que estaba con su médico de atención primaria y estaba acudiendo a las asociaciones. Por lo tanto, hasta ahora lo que os he mostrado es que con esta capacidad de diálogo, convencer a los médicos de que vamos a ahorrar, de que esto va a beneficiar a ellos, a los pacientes, esto es muy útil. Y os traigo unos resultados que aún no hemos publicado, están en una revista, esperemos que nos lo publiquen, y le pedimos a las personas del hospital que se encargan de llevar la gestión de los datos, lo que les dijimos es que queríamos que se metiesen ellos en los informes de las historias clínicas y que nos recogiesen la información entre enero del 2015 y diciembre del 2017, ¿vale? 3 años, donde había 133.181 admisiones, ¿vale? Entonces lo que le pedíamos era que realmente nos pudiesen decir si desde que nosotros pusimos este programa de interconsulta, donde el médico, el hepatólogo, el internista nos llama y nosotros íbamos y atendíamos ahí al paciente, si realmente eso había sido importante de cara a la salud de los pacientes y no solamente cuando
esos pacientes estaban tratados en el hospital, sino también cuando esos pacientes salían del hospital y estaban a nivel ambulatorio. Bueno, pues estos son los casi 600 pacientes de esos 100 y pico mil, ¿no?, episodios que se nos derivó a nosotros frente a estos que no fuesen derivados. Básicamente, fundamentalmente, los servicios que nos derivaban pues era medicina interna y gastroenterología, pero me gustaría que vieseis esta diapositiva, que es espectacular. Fijaros que me da un poco de vergüenza contar lo que voy a contar, pero es espectacular. Fijaros que de casi 140.000 admisiones, ¿vale?, el 13%, digamos, tenían en su historia datos que hacían pensar que tenían un problema de alcoholismo. Pero fijaros, solamente el 3,5% fueron derivados a nuestro programa de interconsulta. Por eso decía que me da un poco de vergüenza, porque la capacidad que tienen nuestros médicos de detectar y de derivar, pues todavía tiene mucho margen de mejora. Pero fijaos este dato, que es espectacular. Es la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes que el médico nos lo deriva a nosotros. La mortalidad intrahospitalaria era menor entre los pacientes que fueron derivados al equipo de interconsulta de psiquiatría que entre aquellos pacientes que no fueron derivados. Es decir, que avisar al psiquiatra para que suba el psiquiatra a medicina interna, a digestivo, a cirugía cardíaca, avisar al psiquiatra por un problema de alcoholismo disminuye la mortalidad intrahospitalaria. Es que estos son palabras mayores. Y luego, pues, por ejemplo, efectivamente, las readmisiones eran menores entre el grupo de pacientes que fueron derivados a nuestra interconsulta, por supuesto la estancia media también. Es decir, que realmente tener un equipo de interconsulta, un equipo de enlace que sube a las plantas de medicina interna, donde nos digan a tratar a los pacientes, eso es beneficioso, no solamente para el hospital, sino es beneficioso para la mortalidad de los pacientes intrahospitalaria. Constituye un ahorro en estancias medias y constituye un ahorro en reingresos, ¿no? Bien, y estas de alguna manera son las conclusiones a las que yo os quiero traer aquí, ¿no? Fijaros, os he contado esta experiencia. Uno puede pensar, hombre, Gabriel, esto lo has conseguido porque eres el jefe de servicio. No, esto lo conseguimos cuando yo todavía no era el jefe de servicio. El jefe de servicio en aquella época era y es un gran amigo mío, que es el doctor Jiménez Arriero. Esto lo conseguimos porque teníamos fe en lo que hacíamos, porque queríamos mejorar la atención de nuestros pacientes, queríamos ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Y como os decía antes, ¿no?, fijaros, he utilizado conscientemente, tuvimos que convencer a los médicos del hospital, a los internistas, a los hepatólogos, a los de la urgencia, a nuestra gerencia. Tuvimos que convencer a nuestros compañeros psiquiatras de los centros de salud mental, porque antes de esto, cuando un paciente llegaba al centro de salud mental con la etiqueta de alcoholismo, siempre había un psiquiatra que decía, yo de esto no sé, esto que se lo pasen al doctor fulanito. No. Todos los psiquiatras de nuestro área, todos tienen que saber un mínimo de tratar el alcoholismo. Y tú tienes que tratar hasta donde sepas. Y cuando lo que tu paciente necesita excede de tus conocimientos, se lo derivas a otro compañero. Pero todos tienen que saber algo de alcoholismo. Nada de que, no, yo es que de alcoholismo no sé. Bueno, chico, pues si de alcoholismo no sabes, a lo mejor no tendrías que haber acabado la carrera de psiquiatría, ¿no? Por lo tanto, fijaros que utilizaba la palabra convencer, ¿no? Convencer a nuestros médicos de atención, a nuestros médicos del hospital, convencer a nuestra gerente, convencer a nuestros psiquiatras, convencer a los equipos de atención primaria de que esto era beneficioso. Ya, Gabriel, pero es que el hacer el seguimiento de un paciente alcohólico que está bien no es competencia mía. Pero Dios mío, le decía, pero ¿cómo no va a ser competencia tuya si es tu paciente, si tiene otros problemas y qué más te da, ¿no? Bueno, pues estamos intentando que en la Comunidad de Madrid se modifique la normativa para que
los médicos de atención primaria también tengan entre sus actividades el hacer el seguimiento de los pacientes con problemas de alcohol que llevan años sin consumir, que hagan la continuidad de cuidados. Y luego, por último, convencer a las asociaciones de ayuda mutua. Por tanto, las conclusiones que yo os traigo aquí es que, bueno, creo que he intentado demostrar que un tratamiento intensivo como el que nosotros hacemos para pacientes graves mejora los resultados de adherencia, abstinencia y recaídas en los 2 años que dura el tratamiento, que cuando los pacientes son dados de alta y tienen que seguir haciendo una continuidad de cuidados, porque en los pacientes graves el alcoholismo es crónico y hay que intentar que haya cuantas menos recaídas mejor, pero el tratamiento no puede durar toda la vida. Nuestro tratamiento dura 2 años y cuando le damos el alta hacen la continuidad de cuidados con el médico de atención primaria. Bien, pues la integración de primaria con nosotros y con las asociaciones de mutua ayuda también aumenta la adherencia al programa terapéutico. Tener un programa de enlace, tener un equipo de liaison donde vamos a los diferentes departamentos de medicina interna, medicina del aparato digestivo, sabemos por nuestros datos que eso, ojo, mejora la mortalidad intrahospitalaria, disminuye la estancia media y disminuye las readmisiones. Y insisto, y lo lamento, ¿no? Pero las derivaciones que todavía nos hacen los médicos del hospital a nuestro programa siguen siendo escasas y, bueno, pues estamos estudiando cómo conseguir sensibilizarlos, ¿no? Bien, pues esto es Gustavo, todo lo que el otro día me comprometí. No penséis en que hacemos muchas cosas, hacemos lo que podíamos hacer más, pero yo creo que he dado claves para que cada equipo, bien si trabaja en un centro de salud mental o en un hospital, he dado claves para que con muy buena voluntad y teniendo la idea clara, para poder convencer a nuestros compañeros y a nuestros directivos de que se pueden hacer cosas es útil para nuestros pacientes y hacer cosas es útil para el sistema. Creo que ahorramos dinero. Agradeceros darme la oportunidad de estar hoy aquí y ahora las preguntas que me queráis hacer, pues adelante Gustavo, adelante. Muchísimas gracias y muy, muy valioso tu aporte porque ha sido absolutamente concreto, coherente, preciso, con esta intensidad respecto a lo mismo que has hecho con la gerenta del hospital. También de algún modo nos has podido transmitir a nosotros el entusiasmo y los argumentos. Ahora me gustaría dejar en manos de Darío Gijena Parker la posibilidad de que haga algunos comentarios y podamos abrir la parte de preguntas, intercambios con los que han participado. Bueno, muchas gracias. Extraordinario tu aporte. Además, breve y contundente, lo que se agradece. Se retiró Alex porque, bueno, es muy tarde para él. También para vos, Gabriel. Gracias por estar presentes. Y bueno, aquí están viendo a colegas que se han sumado. Les agradecemos mucho a Luis Villalba, el presidente de la Asociación de Psiquiatría de Uruguay, a Carmen Gloria Betancourt, de Sonepsin, específicamente el capítulo de adicciones, a Juan Pablo Roig, representa la psiquiatría de Brasil. También bueno, nos están saludando de Paraguay, de Panamá. Aquí también está presente Gonzalo Galván, que es adiccionólogo, titular de cátedra en Monterrey, México. Muchas gracias, Gonzalo, por estar presente. Y bueno, los colegas de ARSAM, y agradecer a Subran Jovet por dar este soporte y reclutar, y que es difícil. Tenemos 115 personas conectadas, así que muchas gracias a todos por eso, por esa posibilidad. Y también a Gastón, perdón, Richie, que representa la Dirección Nacional de Salud Mental de Uruguay. Un saludo grande a Pablo Fielitz, que es el director, un colega adiccionólogo experimentado. Pero no olvidarme de nadie. Y vamos a las preguntas. Y bueno, si estos panelistas prestigiosos
expertos quieren hacer su aporte. Alex ya tiene la información de todos ustedes, porque en un futuro próximo seguramente habrá una convocatoria para alguna reunión regional en el caso de que ustedes o sus asociados puedan interesarse en participar. Me parece oportuno. Hay una pregunta puntualmente del público, a menos que alguno de los panelistas, de los que ha nombrado Gabriel, Darío, quieran hacer algún comentario, con todo gusto activan sus micrófonos. Sería excelente que puedan hacer algún comentario y compartir con el profesor Gabriel. Sí, Carmen. Hola, muchas gracias en verdad desde Chile. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros hoy día y por lo interesante del tema, y solo decir o destacar dentro de lo que tú has dicho la importancia del enlace. Ya, el enlace en el hospital, el enlace en adicciones. Yo tuve la fortuna de estar durante casi un año en la Pitié-Salpêtrière en París haciendo enlace en adicciones y siempre con la intención de desarrollar eso en Chile. Estamos quizás acá muy en pañales, decimos nosotros en estos temas. Y la verdad es que nos motiva mucho a escucharte porque pensamos que siempre se puede, ¿no? Que se puede seguir intentando. Yo lamentablemente ya no trabajo en lo público, justamente porque mi interés era trabajar en enlace de adicciones y estaba muy complejo, pero sí trabajo en la universidad, y la formación de nuevos profesionales, de residentes que se interesen en esto me parece que es vital. Y bueno, yo creo que ahí también el enlace tiene una importancia enorme en la educación de nuestros colegas también. Ya, lo que tú mencionas, nosotros lo vemos acá en la psiquiatría general y más todavía en adicciones. O sea, por un lado no se deriva porque no se busca lo que no se conoce o lo que no se sospecha, ¿no? Y aquí no se busca, no se indaga. Y por otro lado, hay otro tema que tú lo dijiste, que lo vivimos en Chile también. La mayor parte de la gente cuando ve problemas de adicciones dice, ah, no, eso yo no sé, o no, es difícil, esto no tiene arreglo, o simplemente se declaran incompetentes, o qué sé yo, y ahí queda. Entonces se pierde, como dices tú, la continuidad de cuidados, la derivación, el trabajo, el que los psiquiatras se hagan cargo, con las herramientas que tengan, ¿no? Y como decías tú, si no, ¿por qué son psiquiatras? Así que no, de verdad, solo quería destacar lo que tú decías, agradecerte un montón y eso. Así que espero también la invitación está para que hablemos entre los colegas latinoamericanos en el futuro. Pero espérate, Carmen, y te agradezco que hayas sido valiente y hayas sido la primera que hayas roto el... Pero lo que yo quiero transmitir es que si uno se cree lo que hace, hay una máxima que mi jefe siempre me decía, y es, cuando tú vayas a pedirle algo a la gerente, no le pidas ni dinero ni personal. Simplemente explícale qué problema tiene y cómo tú puedes ayudarla a coste cero inicialmente, ¿no? Y cuando ella ve que eso que tú le has pedido a coste cero, esto está generando resultados y la gente habla bien del programa, habla bien de vosotros, entonces empieza a pedirle cosas, ¿no? Muchas veces creemos, y esto me ha pasado a mí, ¿no? Que como uno tiene razón y como lo hace en beneficio del paciente, uno dice, quiero montar tal y tal cosa y necesito un psiquiatra, un psicólogo. Y entonces dicen, bueno, va, bien, adiós, bueno, ya dentro de 6 meses. No, este es el problema que tú tienes, te puedo ayudar. ¿Qué me vas a pedir? Nada. Simplemente facilítame la relación con mis compañeros, que crear un grupo de trabajo, que eso, si lo genera el grupo de trabajo, el director médico, la gerente, la gente va, y cuando vean que tu deseo es participar, colaborar, instruir, al final estas cosas se consiguen, siempre con humildad, Carmen. Sí, yo lo he hecho así. Comparto plenamente eso, sí. Ahora creo que las nuevas generaciones pueden tener la oportunidad de trabajar en equipo, que eso es algo que también falta mucho. Yo llevo hartos años de psiquiatra y cuando todavía la cosa estaba más en pañales. Entonces hoy día yo creo que hay más posibilidades, más esperanzas para estas nuevas generaciones que tenemos que seguir apoyando y formando también. Así que gracias, muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias. ¿Qué otra? Gracias, otra. Sí, Hola. Hola, sí, Luis. Sí. Adelante. Bueno, primero que nada agradecerle la invitación y a Gabriel lo bueno de la presentación. Me gustó mucho porque fue muy sencillo, concreto y comprensible, aunque creo que llevar adelante eso no es tan sencillo. Creo que hay un problema de organización que me parece muy interesante a través de todo esto, ¿no?
Y quería hacerte una pregunta un poco específica. Lo que ustedes llaman grupos de autoayuda, ¿qué son? ¿Los alcohólicos anónimos, por ejemplo? No solo, Luis, mira, en los países mediterráneos, cuando aparecieron los alcohólicos anónimos, quizá por nuestro carácter más, bueno, a veces antirreligioso, tal, ¿no? Pues aparte de los alcohólicos anónimos, se fueron generando otros grupos de ayuda mutua que tenían poco que ver con los alcohólicos anónimos. El programa era un programa orientado a la abstinencia. Detrás de esos grupos siempre hubo psiquiatras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y prácticamente en una ciudad como Madrid hay casi igual número de pacientes que acuden a las asociaciones de alcohólicos anónimos como a estas otras asociaciones. Estas otras asociaciones tienen un problema, algunas de ellas, y es que no tienen un programa escrito como Alcohólicos Anónimos. Pero justamente las del entorno de nuestro área de influencia tienen un programa escrito que se llama Ayúdate, Ayúdanos, que si, por cierto, la presentación esta que yo le he pasado a Gustavo, ahí está la web donde si alguna asociación de vuestro entorno quisiera ver cómo es el programa, es un programa basado en valores, no tiene nada que ver con la espiritualidad y a veces religiosidad que hay en Alcohólicos Anónimos, y entonces nuestra capacidad de relación con estos grupos de ayuda mutua es mucho más intensa que con Alcohólicos Anónimos. Te pongo un ejemplo, Luis. Si un paciente nuestro, ¿no? Nuestro, que acude a nuestro programa, ¿no? Y también acude a Alcohólicos Anónimos, si se produce alguna recaída, en Alcohólicos Anónimos no suelen decir, oye, tienes que ir al médico, ¿por qué no vuelves otra vez? Sin embargo, en las otras asociaciones sí, es decir, la relación que hay es tan estrecha y tan buena. De hecho, yo te he de decir, Luis, que para que nuestros pacientes, cuando montamos esto, entendiesen que nosotros respaldábamos lo que se hacía en las asociaciones, íbamos nosotros cada 15 días a una de estas reuniones y estábamos allí como un técnico, ¿no? Estamos allí escuchando para que nuestros pacientes entendiesen que el mismo psiquiatra, yo por ejemplo, que llevo un grupo en el hospital de prevención de recaídas, que ese psiquiatra que estoy allí en los lunes y los viernes, también los miércoles por la tarde, cada 15 días, voy a esa asociación de Villaverde para que vean que yo respaldo eso, ¿no? Y eso que yo te cuento, eso no nos permitían hacerlo en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero aunque la relación con Alcohólicos Anónimos es muy buena, Luis, o sea que yo, todos mis respetos, ¿no? Pero este otro grupo de asociaciones nos ha permitido, tienen yo creo que un programa más moderno, menos religioso, y entonces hay pacientes que encajan muy bien en estas asociaciones y a veces encajan peor en Alcohólicos Anónimos por este asunto de la religiosidad y tener al ser superior, ¿no? Pero vamos, en principio, digamos, lo que yo entendería es que casi si tú favoreces desde tu programa que los pacientes vayan a Alcohólicos Anónimos, yo creo que eso, por lo que hemos visto nosotros también cuando hemos comparado grupos de pacientes que van a Alcohólicos Anónimos junto con nosotros o van a otro tipo de asociaciones, no hay grandes diferencias en cuanto al pronóstico, Luis. Bueno, muchas gracias. Tuve un poco los mismos problemas que tú con Alcohólicos Anónimos, con pacientes. Pero acá estamos funcionando, creo, un poquito mejor, no sé. En una época era más la resistencia del psiquiatra. Sí, Ahora sí, creo sí, que sí. menos. Ha mejorado un poquito. Muchas gracias. Nada, gracias. a ti, Luis. A nosotros también, por suerte, nos está yendo bien porque lo tenemos en nuestra institución pública y es de lunes a lunes y hay un trabajo de enlace, pero definitivamente suena muy bien esto que cuentas. Yo me permito una pregunta del doctor José Capese, que está allí. ¿Cómo se manejan con los pacientes que no quieren dejar de tomar
Y con respecto al mantenimiento, ¿cómo es el seguimiento médico para lograr una eficacia aceptable teniendo en cuenta lo recidivante de la patología? Después hay otra pregunta más y nuestros panelistas. Mira, en principio es verdad que al programa vienen personas que no quieren dejar de beber del todo, ¿no? Han tenido problemas hepáticos, pero ellos no quieren dejar de beber. Nuestra obligación es atenderlos. Inicialmente, hace años, teníamos grupos de pacientes que no querían dejar de beber y entonces venían con otros a grupos, y en esos grupos, bueno, íbamos intentando que cada vez bebiesen menos. Tuvimos que dejarlos porque pasaba lo siguiente, Darío. Cuando en un grupo de personas que no querían dejar de beber había algún paciente que comentaba: "Ay, oye, pues yo estoy bebiendo menos", o los demás, como a veces venían bebidos al grupo, los demás le recriminaban: "Tú eres un flojo, tú eres un tal", pero entonces al final decidimos hacerlo en individual. Entonces, el tratamiento de pacientes dependientes del alcohol que vienen al programa y no quieren dejar de beber, lo hacemos en individual. Les damos aportes vitamínicos, les facilitamos que acudan a otros especialistas del hospital para que se hagan pruebas, los ponemos en contacto con servicios sociales porque pueden tener problemas, pues, con la casa, con las pensiones, y les damos, digamos, la atención. Un porcentaje importante de esos pacientes al cabo del año te piden entrar a un programa orientado a la abstinencia, y hay otros que no y se pierden, ¿no? Excelente. Y Sí, la otra pregunta que me hacías, Darío, era que cómo conseguíamos... ahí va. Sí, eran dos preguntas. Y con respecto al mantenimiento, ¿cómo es el seguimiento médico para lograr una eficacia aceptable, teniendo en cuenta lo recidivante de la patología? Bueno, pues precisamente porque es en estos graves, porque es una patología crónica y recidivante, es imprescindible tener esa especie de red que habéis visto ahí, ¿no? Donde la atención primaria, los equipos de atención primaria, los especialistas del centro de salud mental, los especialistas del hospital y las asociaciones de mutua ayuda, en el fondo, con un coste casi cero, Darío, conseguimos lo más parecido, barato, pero lo más parecido a un programa de refuerzo comunitario. Es decir, el coste es el de la coordinación, el de convencer a nuestros compañeros que hay que hacerlo, pero es la manera más barata que nosotros hemos conseguido de hacer casi un programa de refuerzo comunitario a coste cero, donde es contando con la buena voluntad de los equipos de atención primaria y de las asociaciones. Sí. Entonces, nosotros, para los más graves, el seguimiento es durante esos 2 años. Los pacientes, durante el periodo de desintoxicación, pueden venir al hospital de día todos los días o 2 o 3 veces por semana, hasta que se desintoxican. Cuando se desintoxican y ya pasan a hacer un programa estructurado de prevención de recaídas, vienen una vez a la semana al programa de prevención de recaídas y 1 o 2 veces más con enfermería a tomarse la medicación y al programa de salud. Y ya cuando llevan 1 año en abstinencia y estamos en el segundo año, donde ya están consolidando todo lo que ellos han aprendido, entonces vienen una vez a la semana a grupos con enfermería y a su médico con el doctor Arias, que es el psiquiatra que se encarga de la coordinación del programa, pues a lo mejor vienen pues una vez al mes o cada 15 días o mes y medio. Es decir, que vamos intensificando o al revés, vamos quitándole intensidad al programa en función de la evolución de los pacientes desde el momento que llegan hasta los 2 años que están con nosotros y les damos el alta. Y hay una cosa que antes me preguntaba Luis, y que como nosotros tenemos una mejor feeling con estos grupos que no son de Alcohólicos Anónimos, pero también sabemos que las asociaciones de ayuda mutua a veces son muy heterogéneas en sus moderadores. Hace 1 año y medio hemos creado en el hospital una escuela de moderadores, donde
con el programa de ellos, nosotros les enseñamos habilidades que tiene que tener un moderador. Y con eso hemos conseguido una mayor homogeneidad en los diferentes grupos que están repartidos por nuestro área de influencia. O sea que a nosotros la experiencia de apoyar a las asociaciones de ayuda mutua que tienen un programa, que es un programa que no es de Alcohólicos Anónimos, y apoyarlos pues porque en que vayan mejorando, vayan aprendiendo, a nosotros egoístamente nos está dando resultado. Muy bueno, dan ganas de quedarse horas, ¿eh? Bueno, voy a un comentario, doctor Rubio. Una participante dice, buenas noches, que tuvo la oportunidad de participar en uno de los grupos del doctor Rubio, que fue una gran experiencia poder compartir con los pacientes cómo se apoyan entre ellos y luego poder observar el vínculo entre el equipo de salud y los participantes de los grupos. Alejandra Rojo. Sofía Sanrame pregunta si los familiares ayudan en todo el proceso o hay que realizar charlas extras para ellos también. Nosotros dentro del programa del hospital, durante los primeros 3 meses de la desintoxicación, tenemos grupos específicos para familiares. Os he de decir que el nivel de implicación de los familiares es bajo, muy bajo. Casi siempre están cansados, están desbordados, están a punto de tirar la toalla, y cuando les dices que vayan a grupos para familiares te ponen excusas, pero tenemos. Lo que pasa es que tenemos la ventaja de que estos grupos de ayuda mutua que no son de Alcohólicos Anónimos, en sus sedes atienden no solamente a los pacientes, sino también a las familias. Sabéis que en Alcohólicos Anónimos están segregados. Alcohólicos Anónimos va por un lado y el ANOM va por otro. Pues en las asociaciones que se crearon en España, en Portugal, en Italia y en Francia, que no son de los anónimos, los programas atienden en un mismo edificio y digamos, en salas distintas, pero atienden al paciente y al familiar. Y eso a nosotros nos permite que si los familiares no pueden venir a nuestras terapias de grupo que hacemos en el hospital, siempre les recomendamos que acudan a las asociaciones, porque allí también hay terapias de ayuda mutua para familiares. Muy claro. Bueno, ¿alguna pregunta de los, la pregunta de los panelistas que están aquí acompañándonos? Pero mientras tanto acá hay una nueva pregunta. ¿Cuál es el reconocimiento logrado para las organizaciones en el marco de la salud pública? Pública formal, económica, acogida institucional u otras útiles para los fines. Oscar, no sé si... Bueno, yo lo que entiendo Ahí, lo que entiendo, Darío, es que cuando se dice que si las asociaciones de ayuda mutua no cobran nada por lo que hacen, ni a nosotros nos cobran, ni tampoco les cobran a los personas que van a estas asociaciones, ¿no? Es decir, en esto nadie cobra, del punto de vista, los únicos que cobramos son los profesionales que cobramos por hacer nuestro trabajo, pero no se les paga nada a las asociaciones por hacer algo que es altruista, porque forma parte de su ADN, hacer esto de manera altruista, ¿eh? Por eso yo decía antes que no se puede entender en un país como el nuestro, donde hay tantos problemas de alcohol, que nuestros médicos de atención primaria o nuestros especialistas no deriven a las asociaciones de mutua ayuda, porque incluso, fíjate Luis, si alguien tuviese algún tipo de reparo a la hora de derivar a un paciente a Alcohólicos Anónimos, uno puede pensar que tienen un sesgo ideológico, pero seamos sensatos, que han demostrado que su programa es eficaz y eficiente. Por lo tanto, digamos, no nos dejemos llevar por el sesgo doctrinal a la hora de derivar a asociaciones y a programas que han demostrado eficacia. Entonces yo creo que aunque no nos guste que se hable de Dios o tal, bueno, pues no te gustará, pero es que no derivarlos por ese asunto tuyo, yo creo que es grave. O sea, aunque tú no creas en esto, pero el programa ha demostrado eficacia, y en nuestro caso
Nosotros les hemos ayudado a las otras asociaciones a confeccionar su programa y se los hemos evaluado. Y insisto, no hay diferencias en cuanto a resultados porque en el fondo, como dice el profesor Kelly de Estados Unidos, en las asociaciones de ayuda mutua, cada paciente encuentra lo que va buscando, lo que le hace falta. Por lo tanto, que esté Dios o que no esté Dios, es da un poco lo mismo, aunque ya sabéis que Dios está en todas partes. Pero atiende en Buenos Aires, dicen. Bueno, una pregunta más. Buenas noches del doctor Ricardo García, que le agradece al doctor Rubio, a todos los integrantes de la ARSAM, que colaboran activamente, si ustedes colaboran activamente en la reinserción social, propiciando, por ejemplo, la recuperación laboral. No, y no por lo siguiente. Aunque nuestros servicios sociales distan mucho de tener la potencia que los británicos, pero cuando nuestros pacientes tienen problemas de desempleo, de vivienda, nosotros los derivamos a los servicios sociales de su distrito para que allí reciban la ayuda y la orientación complementaria. Por lo tanto, nuestro programa no se encarga de eso porque disponemos de unos servicios sociales, bueno, lo suficientemente importantes como para que la ayuda y la orientación que podrían recibir en temas legales, en temas de casa, en temas de trabajo, esa ayuda se la dan en cada uno de los distritos del lugar donde viven. Excelente. Bueno, un par de preguntitas más. Habla Estela, dice que en Paraguay son traídos por familiares, nunca van solos porque no van por voluntad, casi en ningún caso, con excepciones de pacientes judicializados. Y Nancy Torales, cuando presentan patología dual, trastorno de personalidad y alcoholismo, ¿no? Si hay alguna diferencia, calculo que será esa la pregunta. Bueno, yo, digamos, vamos a ver, la mayor parte de nuestros pacientes dependientes por el alcohol, ya sean mujeres o ya sean varones, tienen comorbilidad psiquiátrica, por lo tanto, duales son todos o casi todos, ¿no? Nosotros cuando los trastornos de personalidad, sabéis mejor que yo, o por lo menos igual que yo, que cuando llevan varios meses sin beber, aquellos rasgos que nos parecían a veces psicopáticos, a veces límites, todo eso va desapareciendo con el transcurso de los meses. Y luego realmente, bueno, pues el perfil, digamos, antisocial que a veces se dice que hay en estos pacientes, por lo menos en nuestro contexto latino-español, no vemos tantos antisociales. La mayor parte de las personas con rasgos antisociales suelen abandonar el programa a los 2-3 meses porque ya están sin beber, creen que se encuentran bien y lo abandonan. Nosotros, para el tema de los pacientes que se deprimen, el hecho de venir todas las semanas a terapia de grupo y a lo menos y a veces un par de veces con la enfermera pues a tomar la medicación, nos da la posibilidad de una detección muy rápida de si aparece patología depresiva, si a veces el paciente está muy deprimido y no puede acudir o no es conveniente que vaya a la terapia de grupo, lo sacamos y cuando el paciente está mejor, vuelve a acudir. Pero no tenemos, porque entendemos que tampoco nos hace falta, no tenemos programas donde si este es dual, va el programa de dual. No, nuestro programa es un programa integral, holístico, y cuando detectamos alguna patología, rápidamente la tratamos. Y, hombre, si le hiciera falta algún tipo porque está muy deprimido y hay que hacer una terapia especial, pues se hace. Pero en líneas generales, lo que tenemos montado, digamos, abarca bastante bien a un porcentaje muy elevado de nuestros pacientes. Bueno, yo diría que, por respeto al tiempo, el doctor Rubio, que no quisiera ni preguntar qué hora es en Madrid, pero... Temprano, Darío. Temprano. Pidiéndole disculpas si alguien hizo alguna pregunta más. Bueno, una pregunta, yo agradecemos. me Sí. atrevo a sugerir al menos la última pregunta o comentario acerca del uso de disulfiram.
Mira, Gustavo, a nosotros el disulfiram, cuando uno lee las cosas que aparecen, siempre se dice que el disulfiram, pues que es muy controvertido, que no es eficaz. Bueno, yo creo que tenemos que tener una idea muy clara, y es que nuestros pacientes graves, nosotros utilizamos los fármacos como coadyuvantes de un abordaje psicosocial. Por lo tanto, tenemos que tener claro que los fármacos que utilizamos son para que nuestros pacientes no solamente no beban, sino que hagan cambios en su estilo de vida. Dicho esto, el programa Esteolita, que se hace también en Alemania, ellos como nosotros, o nosotros como ellos, somos defensores del disulfiram durante una serie de meses en algunos pacientes en el contexto del hospital de día, entendiendo que es para conseguir una, digamos, una mayor capacidad de estar abstinente, porque fíjate, Gustavo, lo peor que nos puede pasar, ¿sabes qué es? Que tengamos un paciente y cuando ya esté 2-3 meses se nos caiga por una recaída y ya lo hemos perdido y él, la familia, hemos perdido todos. Entonces nosotros utilizamos bastante el disulfiram junto con antiepilépticos como el topiramato, ¿no? Lo utilizamos mucho en estos primeros meses porque entendemos que la mejora de la impulsividad y el evitar que el paciente recaiga en los primeros meses de tratamiento es fundamental para que nuestros pacientes luego continúen con el tratamiento. Entonces nosotros el disulfiram en los primeros 6 meses de tratamiento lo utilizamos bastante, siempre en el contexto del hospital de día. ¿Qué quiero decir con esto, Gustavo? Que de los 3 días que vienen los pacientes a estar con nuestra enfermera, esos 3 días que viene el paciente se toma la medicación con nuestra enfermera, se lo da la enfermera y en su casa se lo podrá dar su mujer o no se lo podrá dar su mujer, pero esta especie de supervisión de la medicación por enfermería es lo que a nosotros nos va muy bien, porque conseguimos que durante los primeros meses no recaiga, la cabeza empieza a despejarse, empieza a mueblarse mejor, y cuando ya llevan varios meses sin beber y en grupo y están bien, es cuando ya nos podemos plantear cambiar el disulfiram pues, por otra cosa, ¿no? Pero nosotros el disulfiram en el contexto de hospital de día somos defensores de él. Darío, está Gonzalo Galán con la mano levantada. Bueno, lo escuchamos entonces. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Rubio. Ajá. Muchísimas gracias por la conferencia, muy amable, muy claro. Tengo una breve pregunta. Sabemos que un gran porcentaje de los pacientes bebedores o pacientes con diagnóstico de alcoholismo son consumidores de otras sustancias. ¿Sí? Quisiera saber qué cabida tienen estos pacientes en su programa y cómo es el manejo de los policonsumidores. Pues efectivamente, la mayor parte de los pacientes que vemos, por lo menos en varones, son policonsumidores, y también en mujeres, porque sí es verdad que en varones es alcohol, cocaína, cannabis o tabaco, ¿no? En mujeres pues es también alcohol, benzodiazepinas, menos cocaína, ¿no? Ten en cuenta que estamos en una zona de Madrid con un nivel socioeconómico bajo. La cocaína en Madrid no es barata, ¿no? Por lo tanto, es más fácil el beber tabaco, cannabis. Bueno, entonces, no hay ningún problema, tienen cabida. Solamente una vez que están con nosotros, si lo que vemos es, por ejemplo, que están tomando opiáceos ilegales o donde predomina más la cocaína que el alcohol, entonces les planteamos que vayan a otro dispositivo que también está en nuestro área de influencia, que se llaman centros de atención al drogodependiente, que dependen o del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, donde fundamentalmente están pacientes que son tratados por drogas ilegales, como opiáceos, cocaína y cannabis. Pero los policonsumidores tienen absolutamente cabida con nosotros, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, y por supuesto, nosotros siempre tenemos este debate y esta charla, la naltrexona, el rol, ¿no? Porque algunos la usan con este concepto de extinción farmacológica en los pacientes, que son muchos que no aceptan esa abstinencia total.
y otros con el protocolo oficial. ¿Cuál es tu opinión, Gabriel? Bueno, como tú antes comentabas, Darío, es verdad que hay pacientes que, por ejemplo, en nuestro caso también, que no quieren antabús y respetamos. Es decir, nosotros jamás echamos a nadie porque no quieran una medicación, porque entendemos que, bueno, que nosotros se lo explicamos y entendemos que si le facilitamos una medicación es para facilitar su recuperación, pero si no lo quiere tomar, no se le obliga a nadie. Nosotros no expulsamos a nadie, ni siquiera por recaer, es decir, porque expulsarlo del programa es enviarlo donde. Una cosa es que si un paciente está en recaída, pues quizá lo sacamos del grupo y otra vez lo devolvemos al hospital de día, pues para que le ayuden, ¿no? Pero nosotros jamás expulsamos a nadie. La naltrexona en pacientes, como tú antes comentabas, que pudiesen tener consumos de alcohol y opiáceos, la utilizamos y seguramente estaría mucho más indicado, pero también os quiero decir que el consumo de opiáceos en Madrid en este momento es escaso. Los opiáceos que estamos viendo que están despuntando aparecen en algunos pequeños lugares de donde yo trabajo, en Villaverde, en Usera, pero fundamentalmente en chicos jóvenes y no en los pacientes como estos que yo os comento de 40 años, que son los que estamos viendo. Cuando alguno de nuestros pacientes tiene un problema de alcohol y está tomando opiáceos y es poco relevante y nos lo queremos quedar porque a lo mejor los opiáceos no es el gran problema, utilizamos naltrexona. Nosotros la utilización de naltrexona, incluso, insisto, nuestros pacientes son graves. Si hay pacientes no tan graves que quisieran hacer un programa de vida controlada, estos pacientes habitualmente son tratados en el centro de salud mental y hacen programas de vida controlada, y ahí sí que solemos utilizar naltrexona porque ya teníamos experiencia de hace algunos años, incluso alguna publicación, donde veíamos que en los programas de vida controlada la utilización de naltrexona favorecía que los pacientes cumpliesen mucho mejor con el programa de vida controlada que aquellos que no tomaban naltrexona. Y por lo tanto, este tipo de medicamentos en programas de vida controlada en el centro de salud mental, no en nuestro hospital de día, sí que se realizan. Nuestro grupo, yo creo que tú nos conoces bien, Darío, nuestro grupo fue de los primeros que en un seguimiento de un año comparamos la utilidad de acamprosato frente a naltrexona y ya vimos que naltrexona era mejor que acamprosato, pero os estoy hablando de la época donde el acamprosato los pacientes se tenían que tomar de 6 a 8 comprimidos al día, y eso también desincentivaba mucho que los pacientes fuesen adherentes al tratamiento farmacológico. O sea, a mí me gusta la naltrexona, yo creo en la naltrexona, pero para estos pacientes graves yo soy más de los fármacos antiimpulsivos, del topiramato, porque creo que en ese periodo de tiempo, en esos meses, 3-6 meses después de la desintoxicación, los antiepilépticos favorecen más y mejor la recuperación que la naltrexona. Muy claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Está Geraldine con la mano levantada. Bueno. Y vamos cerrando después de Geraldine, ya para no abusar de la gratitud del profesor. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas noches y muchas gracias por tu tiempo. Mirá, yo te quería hacer la siguiente pregunta. En nuestro país cada vez es más compleja la situación con los jovencitos, ¿no? Estoy hablando ya edad de secundario a partir de los 13 años. Es realmente una situación de alta preocupación desde la salud pública de la Argentina. Ustedes, que también han tenido serios problemas con el botellón y demás cuestiones con los más jóvenes, en relación a esto, ¿tienen un dispositivo terapéutico diferente según los rangos etarios de los pacientes o a todos aplican el mismo plan?
No, efectivamente, como tú muy bien dices, tenemos diferentes dispositivos. En el área donde yo trabajo, en mi servicio, hay dos grandes programas, ¿no? El programa de adultos y el programa infanto-juvenil. En los centros de salud mental conviven dos equipos, el equipo de adultos y el equipo infanto-juvenil. Entonces, la mayor parte de los problemas de abuso de sustancias o de las nuevas tecnologías, ahora con el tema de la pandemia en los jóvenes, ha habido un abuso importantísimo de los móviles, de los videojuegos, incluso del juego online, ¿no? Estos jóvenes, en el fondo, muchos de ellos no han tenido tiempo para desarrollar una adicción. Entonces, son tratados por los equipos de salud mental infanto-juvenil en cada uno de los diferentes centros de salud mental por sus equipos, porque entendemos que en esos casos el abuso de alcohol es un epifenómeno de problemas que pueden estar teniendo a nivel familiar, a nivel escolar o a nivel de problemas de regulación emocional. Pero no tenemos, primero, no los incluimos en un programa con los de adultos, porque, como te decía, la problemática de un joven de 15 años que está abusando del alcohol difiere mucho de la problemática de esta mujer o de este hombre de 40 años que vienen por problemas médicos a nuestro programa. Y el abordaje es individual por los equipos de salud mental infanto-juvenil. Mira, Bueno. yo en lo particular, cuando evalúo un paciente, siempre hablo del adicto de fin de semana. Nosotros tenemos acá jóvenes que en la periodicidad y en la cronicidad, que ya llevan años repitiendo un patrón de consumo de fin de semana tras fin de semana tras fin de semana. Mis pacientes jóvenes, todos, en su mayoría, están limpios de lunes a viernes, y ya, o viernes y sábado, por ejemplo, cuando te dicen, me la puse en la nuca o me la puse en la pera, ¿no? Porque quedan knockout, fuera de servicio en el fin de semana. Y esto es un clásico River Boca, decimos acá, como de fútbol, de un montón que atendemos pacientes con eso. Por eso hablamos del adicto de fin de semana. Y esto se ve en los jóvenes. Así que para mí lo encaro con esta mirada de adicción. Por eso te preguntaba si para este tipo de pacientes, que muchas veces son los veinteañeros aproximadamente, hay algo diferente, distinto, o con una mirada y un dispositivo terapéutico particular. Bien. Tenemos, sí, profesor, sí. No, lo que te quería decir es que este tipo de chicos, 15, 16, 17 años, ellos casi nunca solicitan pedir ayuda a un psicólogo de infanto-juvenil o a un psiquiatra, y cuando les ofreces abordar el tema del alcohol, si se lo ofreces directamente te dicen que no. Habitualmente lo que hacen los equipos infanto-juveniles es explicarles que ese consumo de alcohol abusivo seguramente es fruto de algo que le puedes ayudar a indagar, y lo que le ayudas es no a que no beba, sino a que beba menos y que le genere problemas. En esos casos, insisto, los equipos infanto-juveniles hacen un abordaje individual donde intentamos no poner el acento donde lo ponen los padres, y es que el problema es que bebes mucho los fines de semana. No, el problema es que algo te está ocurriendo para que los fines de semana bebas así, estás teniendo problemas de fracaso escolar, problemas con la familia, y entonces nos resulta mucho más eficaz poner el foco en lo emocional, en la impulsividad, en el fracaso escolar, que poner el foco en algo a lo que ellos no están dispuestos a renunciar, que es a beber de esa manera. Pero al final, después del abordaje, muchos de ellos beben menos, o es verdad que también dejan de estar con esos amigos o amigotes que practicaban el botellón. Pero nunca los incluimos, si es un poco tu pregunta, nunca los incluimos en un programa estandarizado como el que yo te acabo de comentar. O sea, Bueno, tu programa abarca pacientes a partir de los 30 años más o menos. Nosotros, los jóvenes que tenemos más jovencitos son de 25 años. Por debajo de 25 años no tenemos a nadie. Perfecto. Bueno, no te robo más tiempo. Muchas gracias.
porque queremos decir un par de palabras de ARSAM, y yo creo que es muy tarde. Primero, contarles de que nos transmitió Alex que puedan visitar la página web de ISAM, los que quieran aplicar a los que llaman ellos Travel Award, que son como becas para los congresos, para jóvenes psiquiatras y jóvenes médicos, médicas, por un lado, y contarles que nosotros en un trabajo con ISAM tenemos un premio en honor de la doctora María Cristina Delgado, una diccionóloga pionera que nos dejó en el 2010 y bueno, ha sido maestra de muchos de nosotros, y hay una beca especial en nombre de ella, de ISAM, para que puedan aplicar. Eso está en nuestra página. Ahora está ese link desactivado porque, bueno, este año no se va a hacer el congreso presencial, así que será para el año que viene, ¿no? Porque es una beca para viajar. Entonces, es algo que los alentamos a que lo puedan hacer si cumplen las condiciones de elegibilidad. En el caso de las becas de Cristina Delgado es para médicos y médicas argentinas, y el resto de las becas tienen que ver con los médicos de Latinoamérica. Bueno, por eso tuvimos que interrumpir por contarles esto, y que se sumen a ARSAM y que puedan participar de todas nuestras iniciativas y toda la planificación del año. Con mucho gusto los recibiremos, no solo fundamentalmente los psiquiatras, que son los que predominan, sino otras especialidades que, como bien dijo Gabriel Rubio, tenemos que ir en conquista de ellos. Y me parece que esto puede ser un interesantísimo puntapié. Agradecido a las personas que participaron, a toda la comisión directiva de ARSAM, a Milagro por su trabajo en el apoyo técnico, a Soberán Chauvet por su apoyo permanente y difusión, y bueno, a todos nuestros visitantes de las instituciones de países vecinos y no tan vecinos, como por ejemplo México, pero que son vecinos en nuestra unión cultural y profesional. Y finalmente al doctor Gabriel Rubio. Gracias, Gabriel, como siempre. Cada vez menos es más, ¿no? Cada vez Muchísimas se gracias. está poniendo viejo, Gabriel, porque está siendo muy, muy, muy ajustado, y eso es una maravilla de la sabiduría, ¿no? Gracias. Gracias, Darío. Suena como un elogio, ¿eh? Está bien, está bien. Como un buen vino, como un buen vino. Muchísimas gracias a todos y los despedimos hasta la próxima. Los invitamos a visitar la página de ARSAM y la grabación de esta reunión va a estar prontamente allí. Hasta luego todos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias.